Buenos días. Vamos a ver hoy cómo es un servidor web. Un servidor web es un programa que reside en la máquina servidora, como todos los servidores de servicios de Internet, y que está especializado en servir recursos web, normalmente páginas o los recursos asociados con transacciones GET, donde un cliente le pide un recurso, una página web, el servidor, si la tiene, se la sirve y el navegador del cliente la visualiza, tal y como vemos aquí. Los recursos, como ya saben, se identifican con URLs, con un URL que es de tipo web y que lleva siempre asociado una operación GET, que es la de acceder o traer el recurso del servidor, aunque lo que ponga aquí en realidad es que es el protocolo HTTP. No tenemos en el URL ninguna forma de especificar que se realice un POST, un PUT u otro de los elementos de HTTP. Los servidores pueden crear también servicios más complejos hoy día, las redes sociales, los blogs, las tiendas electrónicas, y muchos otros que veremos más adelante cómo se crean, pero en este primer tema vamos a ver simplemente esta función básica de servir recursos. Un servidor web que solo realiza esta función lo que necesita tener es un repositorio de recursos, que es básicamente un directorio, como tenemos aquí, en este punto de aquí, dentro del árbol de directorio del sistema hay uno que normalmente se denomina public o 3W, que se suele reservar para guardar cosas que van a ser, digamos, servidas a los clientes que las soliciten, como estas de aquí. Aquí tenemos básicamente un directorio que tiene este recurso, hola1.html, y luego aquí estos otros dos directorios. O sea, este tiene muy pocos contenidos, solo podrá servir estos tres recursos, porque son los únicos elementos, únicos ficheros que hay en este repositorio de recursos. Si el recurso hola1 que está en el directorio dir del repositorio de recursos de este servidor es este de aquí, que se mostrará así, pues tendremos que cuando un cliente lo solicite, haciendo, digamos, un acceso GET con el path que nos lleva a este recurso de aquí, pues lo que veremos es esta página que tenemos aquí correctamente renderizada. Si nosotros tenemos aquí Firefox, en el cual hemos abierto la consola en modo red para ver las transacciones que se realizan, veremos que lo que hace es un acceso de tipo GET al URL. Como yo aquí tenía abierto el servidor dentro de mi ordenador local, ejecutándose como un proceso más dentro del ordenador, y el cliente, pues básicamente tenemos un localhost 8000 al path este que es dir hola1.html, que es como se identifican los recursos. Ya irán viendo que el URL web es básicamente una dirección de un recurso que está accesible a través de HTTP GET. Es decir, el URL lleva asociado la acción de traer ese recurso al navegador, que es lo que hacemos cuando hacemos clic, cuando navegamos a través de hiperenlaces. Por eso el URL, los hiperenlaces, solo permiten navegar a través de páginas, que es visualizarlas, traerlas, porque cuando navegamos lo que hacemos es llevar un recurso al navegador para poderlo ver, pero no modificarlas. Los componentes básicos del URL de web son estos tres que han visto: el protocolo, que es HTTP, aunque debería ser GET, el servidor, que si está en el puerto por defecto no hay que ponerlo explícitamente, se supone que este está en el puerto 80, y luego el path, que es dir hola1, que es el camino dentro del repositorio público de recursos, que es el directorio dir, y luego el recurso hola1.html. Por eso esto identifica unívocamente este recurso, si el directorio de recursos de este servidor de aquí fuese este de aquí, que son estos tres componentes de aquí. La ruta es siempre la ruta dentro de este repositorio público desde el directorio raíz, desde donde comienza, a partir de public. Los servidores web además suelen configurarse para que tengamos un nombre reservado como índice de recursos o como punto de entrada a la página, que es index.html o index.htm, que si se omite, pues se sobreentiende que existe. Por eso estas dos direcciones, dir index.htm es equivalente a dir, o dir.index.html también sería equivalente a dir. Además de los URLs absolutos, que son los anteriores, se pueden utilizar URLs relativos, que son URLs que son relativos al recurso actual, al recurso que estamos viendo en ese momento en la página.
solo incluyen la ruta o path, que es el tercer elemento que hemos visto del URL, es decir, omiten tanto el HTTP como la parte del dominio, solo dejan la ruta. Y el navegador, cuando se accede a ellos, lo que añade pues, son esos elementos, porque van a ser los mismos, ya que estos URLs relativos solo sirven para acceder a ambos recursos y están en el mismo repositorio de recursos del servidor. Los URLs relativos pueden ser de dos tipos, a su vez. Pueden representar una ruta o path absoluto, como este de aquí, es un directorio que empieza por esta barrita que tenemos aquí al principio, esta barrita inclinada, entonces, en cuyo caso la ruta empieza a alguna forma a hacerse desde el directorio raíz del repositorio de recursos. Es el mismo convenio que existen en las rutas o caminos o los paths de Unix o de sistemas operativos cuando trabaja por comando. Y la ruta o path relativo es el que no empieza por barrita, es decir, aquí no existe esa barrita, ni aquí. Estos son dos ejemplos de paths relativos o de URLs relativos, y entonces la ruta es desde el directorio del recurso actual en el servidor, es decir, si el último recurso que se sirvió es uno de estos, pues sea la ruta desde este directorio de aquí, no desde el directorio raíz, desde el lib que tendríamos aquí. En la interacción con el servidor, pues sigue unas reglas que ya hemos empezado a ver que son las reglas típicas de HTTP. Cuando un servidor web recibe una petición, HTTP-GET, si tiene dicho recurso y lo puede servir, pues lo sirve, porque los servidores están para dar buen servicio y hacer lo que se les pide siempre. Entonces devuelve el recurso con la respuesta 200 OC, si lo tiene. 200 es el código de éxito y OC pues es este mensaje para los administradores. Y el parámetro ContentType lo coloca o lo envía, se utiliza para identificar con el tipo MIME el tipo de recurso que está devolviendo. Si no puede servirlo, pues responde con un mensaje de error, que ya iremos viendo cuáles son, indicando el tipo de error que ha ocurrido, que puede ser pues, que no es, el recurso este no existe, o que bueno, pues hay un problema en el servidor o lo que sea. Si el recurso, como el recurso es normalmente un fichero, su extensión es la que determina el tipo MIME. De hecho, si van a este URL de aquí, verán que existe una larga lista que relaciona extensiones de ficheros con tipos MIME, como estas de aquí. Las páginas HTML van a ir siempre con la extensión HTM o HTML, las imágenes en GIF con GIF, las páginas de estilo con CSS, etcétera, etcétera, de forma que el servidor sepa hacer o establecer esta relación y enviar el tipo MIME correctamente. El HTTP interpreta el recurso en función del tipo MIME que recibe, de forma estricta. Por eso, por ejemplo, si nosotros enviamos una página HTML pero ponemos text plain en vez de text HTML, que es el tipo que debe llevar una página HTML, ponemos text plain, texto plano, lo que veríamos es el texto plano, es decir, el código HTML en vez de la página bien formateada. Estos son los códigos que normalmente maneja un servidor, ¿no? Las respuestas informativas, pues bueno, aquí no se manejan. Básicamente el 200 OC para cuando las páginas se sirven correctamente, estos otros son para POST y para otros métodos o para otras funciones que no vamos a ver de momento. Las redirecciones aquí no vamos a verlas tampoco. Lo que sí vamos a ver son los errores que, digamos, el error típico en un servidor es el not found, es decir, cuando identificamos un recurso que no existe, porque no está ese fichero. Va a un camino y dice, aquí no hay nada, entonces pues no encuentro lo que me pide, le dice al cliente. Method not allowed sí es un servidor que solo sirve recursos y solo entiende get y se envía un post o un put o algo así. Y internal server error si lo que ocurre es un error, como un error de lectura o algo más grave que le impide por motivos de que el servidor va mal, servir ese recurso. Muy bien, y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.